Ramón Berenguer I es sin duda uno de los condes más importantes de la historia de Cataluña. Se enfrentó a su abuela, la condesa Ermessenda, y a otros condes, se enfrentó a la familia vizcondal de Barcelona y se enfrentó a los musulmanes para sacarles tributos. Se peleó con todos, con paciencia y astucia, y salió victorioso. Soy David Cot, presentador de La Historia de España, y en el episodio 66 descubrirás cómo este soberano construyó un estado feudal que puso las bases para la formación de Cataluña. Suscríbete en YouTube y podcast a La Historia de España, presentada por David Cot. La complicada herencia legada a Ramón Berenguer I. Como vimos en el episodio 59, los condados catalanes de Ermessenda y Abat Oliba, 990-1040, el conde Berenguer Ramón murió en 1035 cuando sus hijos eran menores de edad. Ramón recibió los condados de Gerona y Barcelona hasta el río Llobregat, Sancho la marca del Penedès desde el Llobregat hasta la frontera, y Guillermo, hijo de su segunda esposa, se quedaba con el condado de Osona, en la Cataluña central. Sin embargo, el testamento también estipulaba que los hijos pequeños debían prestar obediencia al primogénito, con lo que se establecía un condominio que no era ninguna novedad en la historia condal. Además, por el testamento de su marido fallecido en 1017, la condesa Ermessenda tenía derechos de cogobierno en los condados de Barcelona, Osona y Gerona, y este último lo gobernaba sola porque recibió su propiedad en sus esponsales. Por tanto, como no era extraño en el mundo feudal, había derechos solapados y repartidos entre varios individuos que complicaban las cosas para Ramón Berenguer. Por sus derechos y capacidad política, Ermessenda se convirtió en regente por segunda vez. La consagración de las catedrales de Gerona y Vic en 1038 marcó el mejor momento de su carrera política, pero pudo disfrutar poco de esta condición. En 1041, unos 2 años después de que el heredero celebrase su primera boda, observamos que había estallado el conflicto entre nieto y abuela. Se repetía el conflicto que había ocurrido con el hijo de la condesa. No es que Ermessenda fuera una mujer con ambición desmedida y se empecinara a no abandonar la regencia, como se ha repetido frecuentemente. A lo que se resistía es a perder los derechos de gobierno y rentas que había heredado de su marido, mientras que Ramón reclamaba gobernar sin que su abuela se entrometiera. No sabemos cómo se desarrolló el conflicto armado, pero los nobles podían apoyar a la condesa, al conde o abstenerse de involucrarse, todo ello en beneficio propio. El conde de Cerdaña, enemigo tradicional de Barcelona, juró fidelidad a Ermessenda, mientras que el joven conde buscó la alianza con Urgel a cambio de prometer rentas de Gerona una vez adquiriese esos dominios. Como Ramón Berenguer se encontraba todavía en una posición bastante débil, tenía que aceptar hacer pactos feudo-vasalláticos donde los vasallos podían poner como condición no tener la obligación de atacar las propiedades de Ermessenda del condado de Gerona. Así lo hicieron el magnate Mir Geribert, los vizcondes de Gerona y los de Cardona. Finalmente, Ramón y Ermessenda llegaron a un compromiso en 1043. La condesa juró fidelidad a su nieto y acordó defender sus derechos en Barcelona, Osona y Penedès, mientras que en el condado de Gerona, la abuela solo reconocía sus derechos sobre 2 aldeas y el derecho de visita y estancia sin coste en el condado. Por tanto, la abuela se comprometía a apoyarle y dejarle gobernar en solitario unos condados, pero a cambio no renunciaba a ser ella la que se encargase de gobernar la ciudad y condado de Gerona, que le pertenecía por sus esponsales. La rebelión de Mir Geribert. Lo que parece deducirse de las fuentes archivísticas que se conservan es que en la marca del Penedès, entre Barcelona y Tarragona, un varón llamado Mir Geribert era su señor efectivo desde la muerte de Berenguer Ramón. De ahí que éste llegase a intitularse en 1041 Princeps o soberano de Olèrdola, el núcleo que ejercía la capitalidad de la región. Estaba constatando el vacío de poder de un Sancho Berenguer menor de edad, sin gobierno efectivo, una condesa Ermessenda desligada de la frontera y ya enrocada en Gerona, y un Ramón Berenguer con una autoridad poco clara sobre la frontera. Antes de 1049 no hay indicios de que se opusiera al conde, sino que simplemente era quien controlaba al Penedès en la práctica. Mir Geribert era hijo del vizconde de Barcelona, nieto por vía materna del conde Borrell II y primo de Gislaberto, obispo de la ciudad condal. Este último sí que se rebeló contra Ramón antes, pero no hay evidencias de que Mir Geribert estuviera involucrado en tal suceso.
me estoy refiriendo a los disturbios de 1044 orquestados por el obispo Gisłaberto y el vizconde Udalardo II, que llegaron al punto de que hombres suyos lanzaron piedras contra el Palacio de Barcelona y provocaron daños materiales y al menos un muerto. Además, habían fomentado deserciones en la hueste de Ramón Berenguer I cuando éste hizo campañas contra Cerdaña y Al-Ándalus. Se negoció una sentencia judicial en la que Gisłaberto juraba no haber hecho nada contra el conde y se comprometía a entregar a los hombres responsables del asalto al palacio y a entregar uno de los castillos de acceso a Barcelona. Por su parte, el vizconde de Barcelona tuvo que pagar una indemnización. En algún momento entre 1049 y 1052 empezó la rebelión de Mir Geribert en la Marca del Penedès. ¿Pretendía el magnate crear un condado independiente? ¿Sustituir al conde de Barcelona? ¿Defender los derechos sucesorios de Sancho Berenguer en el Penedès? No parece que tuviera unas ambiciones tan grandes, pues tales cuestiones no se mencionan en su sentencia condenatoria. Sí que es cierto que Sancho renunció a la Marca del Penedès a favor de Ramón en 1049, y que Guillermo hizo lo mismo para el condado de Osona en 1054. Si la renuncia del primero tuvo algo que ver con la revuelta de Mir Geribert, quizás era que el barón no estaba dispuesto a tener como superior inmediato al conde de Barcelona, porque éste no iba a tolerar que Mir siguiera siendo el amo efectivo de la frontera sur. Múltiples factores pudieron inducir a la sedición. Uno que resulta probable es que Mir Geribert deseaba tomar posesión sin permiso condal de muchos feudos de su recién fallecido suegro, Gumbau de Besora. El barón también sentía descontento por la competición por el control de recursos económicos de la frontera entre la nobleza e instituciones eclesiásticas importantes como el monasterio de Sant Cugat del Vallès. Los linajes vizcondales, como el del rebelde, se casaron entre sí en esta época para fortalecer su posición frente a la Iglesia y el creciente poder de los condes de Barcelona y Urgel. Eso estaba relacionado con el monopolio en el cobro de las parias. Si su conde estaba en paz con los musulmanes, los nobles fronterizos ni podían hacer expediciones de pillaje por su cuenta, ni recibir unos tributos de compensación que no dependieran de la voluntad del conde. Es posible que Mir Geribert pretendiera convertirse en un magnate con el que Ramón tuviera que lidiar, le gustase o no, para repartirse los tributos andalusíes. Fueran cuales fueran sus motivaciones concretas, lo que Mir Geribert y sus seguidores pretendían era mejorar su cuota de poder y riqueza empleando la guerra como mecanismo negociador, como ocurría en otras tantas guerras feudales. Las primeras acciones de la rebelión de Mir Geribert consistieron en incursiones y saqueos contra vasallos de Ramón Berenguer y la apropiación de franquicias, de propiedades sujetas a privilegios, en las comarcas del Penedès y Vallès. Además, trató de bloquear el flujo de parias de la taifa de Tortosa a Barcelona, algo que debió cabrear mucho al conde, pues era uno de los pilares de su poder. Pero la reacción inicial de Ramón Berenguer I fue insuficiente y poco efectiva por falta de medios. Dictó una sentencia judicial contra Mir Geribert en 1052 que el rebelde simplemente ignoró por no tener la fuerza para hacerla cumplir. El soberano barcelonés llegó a acordar con el vizconde de Narbona la creación de un condado de Tarragona para él, pero el proyecto no pasó del papel. Este ofrecimiento hay que entenderlo porque seguramente el vizconde de Narbona era tío de la primera esposa de Ramón. Las cosas todavía iban a complicársele más al barcelonés por una decisión personal que tomó. Ramón Berenguer y Almodís de la Marca, una historia de amor. En un viaje a Narbona, Ramón Berenguer conoció a Almodís de la Marca, originaria de la región francesa de Lemosín. Como era frecuente entre la nobleza, Almodís había sido dada en matrimonio por motivos políticos, primero al señor de Lusignan y luego a su aliado el conde de Tolosa. Fue usada como moneda de cambio sin tener en cuenta su voluntad, y había dado a luz a 6 hijos. Pero conocer al conde de Barcelona le dio un rayo de esperanza. Los dos se enamoraron y decidieron romper convencionalismos sociales y abandonar a sus respectivas parejas para estar juntos. Por primera vez era Almodís la que elegía con quién iba a compartir su vida y cama. Idearon un rapto simulado que fue llevado a cabo por barcos de mercaderes judíos proporcionados por el emir de Tortosa, pero estos fracasaron porque supuestamente el conde de Tolosa sospechó y encerró a su esposa. Finalmente, familiares de Almodís la ayudaron a escapar y marcharon junto a ella a Barcelona en 1052.
Era un salseo tan grande que está recogido en la obra del geógrafo andalusí al-Bakri, al que le sorprendía cómo los cristianos se complicaban la vida por hacer prácticamente imposibles los divorcios en contraste con el mundo islámico. La decisión de anteponer el amor a fríos cálculos políticos tuvo sus consecuencias adversas, mientras que si amas mi divulgación histórica y le das al botón gratuito de suscribirte, las consecuencias solo pueden ser positivas. Y aprovecho para hacer la pregunta secreta del episodio, que hacía mucho que no hacía una. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por amor? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? Estoy impaciente por leer tu opinión en los comentarios. El suceso fue un escándalo y se topó de lleno con la oposición de la abuela Ermesenda. Solo hacía unos meses que Ramón se había casado por segunda vez. Ermesenda aprovechó sus estrechos y amplios contactos eclesiásticos para apoyar a la mujer repudiada en conseguir que el mismísimo Papa de Roma excomulgara a esos dos locos por amor. Un sínodo de Tolosa, de 1056, confirmó la medida. Recordemos que la excomunión era algo muy serio, porque en teoría todo cristiano debía hacerles el vacío y legitimaba que cualquiera rompiera su fidelidad y les declarase la guerra. Ermesenda formó una coalición que incluía al conde Guillermo II de Besalú, que inició depredaciones en tierras del Barcelonés. La hermana de Almodis, Lucia de la Marca, la había acompañado a Barcelona y fue usada en el juego de alianzas políticas, al carecer Ramón de hermanas o hijas para casar. Guillermo II juró fidelidad como vasallo en 1054, pero terminó echándose para atrás y el matrimonio no se llevó a cabo. Los ataques continuaron por un poco más de tiempo. Por su parte, el rebelde Mir Geribert continuó causando problemas. Se apropió de múltiples feudos de su suegro Gumbau de Besora, provocó saqueos y muertos en la comarca del Vallès, erigió nuevos castillos sin autorización del conde y saqueó propiedades del obispado de Vic. Sin embargo, con paciencia, diplomacia y unos buenos recursos financieros, Ramón Berenguer pudo recuperar el control de la situación y poner fin a los desafíos a su autoridad. Y a la larga se demostró que, por una mujer competente como Almodis, valió la pena pelear contra viento y marea. Cómo las parias del Andaluz construyeron la hegemonía del condado de Barcelona. Si hubo un factor que evitó que el condado de Barcelona cayera en una espiral de fragmentación, fue la existencia de unos reinos islámicos divididos, que los convertía en un objetivo más fácil de extorsión y conquista. Como expliqué en el episodio 62, taifas así se pelearon por un califato que ya no existía. Ramón Berenguer I fue el primer soberano cristiano en cobrarse parias, esos tributos anuales en moneda que servían para que los musulmanes comprasen la paz a los cristianos y su protección militar. La primera en hacerlo fue la pequeña taifa de Tortosa antes de 1040 para hacer frente a las amenazas de la taifa valenciana. Las taifas que pagaron parias a los condados catalanes fueron las vecinas taifas de Zaragoza, Lérida y Tortosa, cuando estas dos últimas no estaban absorbidas por Zaragoza. No consta que la taifa de Denia pagase parias, pero su relación política y comercial con Barcelona era estrecha, hasta el punto de que una misión diplomática pudo liberar a unos monjes de Provenza capturados por sus acciones de piratería. Eso sí, todo apunta a que un documento en el que el obispo de Barcelona supuestamente conseguía del rey taifa jurisdicción sobre sus iglesias es una falsificación del siglo XIII para tratar de reclamar autoridad sobre las Islas Baleares y Denia. Volviendo a lo principal, lo normal es que las taifas tributarias pagasen directamente al conde de Barcelona. Por lo importante que era para fortalecerse, Ramón Berenguer hizo que los acuerdos feudo-vasalláticos que alcanzaba con otros nobles incluyeran de forma estándar una cláusula en la que se especificaba que solo el conde de Barcelona tenía el derecho a recibir parias de Hispania, es decir, de taifas andalusíes. Solo tuvo que hacer excepciones con dos poderosos señores de frontera, como eran el conde Ermengol III de Urgel, tradicional aliado suyo, y el vizconde de Àger, Arnau Mir de Tost. Arnau Mir tenía derecho a recibir la mitad de los tributos de la ciudad de Balaguer, plaza que protegía a Lérida, mientras que Ermengol III podía conseguir parias por su cuenta y acordaban repartirse las parias, quedándose el de Barcelona 2/3 y el de Urgel el tercio restante. Con estos tratos, el barcelonés reconocía el poder militar de Urgel, pero al mismo tiempo se aseguraba su posición hegemónica, quedándose con una mayor parte del pastel. En los acuerdos se estipulaba además qué hacer cuando incrementara la cuantía percibida de los musulmanes, porque había perspectivas de poder sacarles cada vez más dinero mediante la extorsión.
Según las estimaciones de Ana María Balaguer, en esta época, 243.000 mancusos fluyeron desde Al-Ándalus hasta los condados catalanes, de los cuales 140.000 fueron a parar a manos de Ramón Berenguer I. Esas eran cantidades extraordinarias de dinero, y probablemente estamos hablando de una infraestimación. Según Pierre Bonassi, las transacciones de oro registradas documentalmente en los condados catalanes pasaron del 39% del total en la década del 1040 hasta un 61% en la siguiente, y las cuantías en oro en términos absolutos aumentaron un 500%. En los años 1060 se intensificaron todavía más los cobros de parias, y eso, sumándose a lo que podían cobrar por sus servicios militares a los reyes de taifas, suponía una fuerte inyección de liquidez. El control sobre las parias permitió que Ramón Berenguer I pudiera comprar muchos castillos y muchas fidelidades de hombres y mujeres que pasaron a ser vasallos del conde de Barcelona. Barcelona vivió un boom inmobiliario con los precios de los bienes inmuebles aumentando exponencialmente. Disminuyeron los problemas de abastecimiento y los episodios de hambruna de la ciudad. Los tributos de Al-Ándalus incluso permitieron que Ramón Berenguer ordenase construir las primeras atarazanas, la primera flota condal de Barcelona, que sentaron las bases para el desarrollo del comercio marítimo y del control de los mares, algo que iría muy bien cuando se cortase el flujo de parias a finales del siglo XI. Por tanto, el oro expoliado de Al-Ándalus solucionó los problemas políticos del interior de los dominios de Ramón Berenguer I, y las parias jugaron un papel decisivo en construir la hegemonía del conde de Barcelona por encima del resto de condes y barones. Tú puedes ayudarme a seguir construyendo este proyecto haciéndote mecenas en Patreon, como lo ha hecho FFJ Megby. Solo ve a patreon.com/lahistoriahispana y consigue beneficios como acceso anticipado a todos los episodios, de un mes para esta serie cronológica, un merchandising que no encontrarás en la tienda. Victoria sobre Ermessenda y Mir Geribert. Ermessenda era una mujer con mucha determinación y habilidad política, pero no podía escapar del inexorable paso del tiempo. Para cuando empezó su segundo conflicto con su nieto, ya habían muerto sus principales consejeros y apoyos, como Gumbau de Besora, el abad Oliva o su hermano el obispo Pedro de Gerona. Este último, cuando Ramón y Ermessenda estaban en buenos términos, había cedido una parte del patrimonio episcopal y confirmado la sumisión del obispado al conde de Barcelona. Cuando falleció, Ramón colocó a un hijo del conde de Cerdaña al frente del obispado gerundense. Entre su vejez y estas piezas que el barcelonés colocó inteligentemente, Ermessenda tenía menos fieles con los que enfrentarse a su nieto. En medio del conflicto abierto, Ramón Berenguer se apoderó de la ciudad de Gerona, mientras que su aliado, el obispo de esta diócesis, recuperó una treintena de iglesias y algunos castillos que había controlado hasta entonces la condesa. Algunos de estos feudos los transfirió el obispo al conde de Barcelona, que a su vez los distribuyó entre fieles suyos para fortalecer su posición. Y las murallas y castillos de la ciudad de Gerona quedaron infeudados al obispo y a 3 nobles. Sintiendo que iba a dejar este mundo pronto y presionada por Ramón Berenguer y Almodis, Ermessenda se reconcilió con ellos el 4 de junio de 1057. La condesa renunció a favor de la pareja condal a sus derechos de gobierno sobre Barcelona, Gerona y Osona y a diversas propiedades que había adquirido en vida por 1000 onzas de oro. Aunque es cierto que le quedaba poco tiempo de vida para seguir cobrándose esas rentas, se trataba de una cantidad simbólica muy inferior al valor real de lo que renunciaba. Era el precio de la derrota de una mujer que había luchado por lo que era suyo por ley. Además, Ermessenda hizo las gestiones necesarias para que el Papa levantara la excomunión que ella misma había promovido. Con las paces hechas, en marzo de 1058 falleció la octogenaria condesa Ermessenda, sin poder cumplir su deseo de peregrinar a Santiago de Compostela y a Roma. Unos meses antes de formalizarse la sumisión de Ermessenda, Ramón había donado a su amada Almodis el condado de Gerona por el que tan duro peleó, por lo que los nobles y eclesiásticos pasaron a rendir homenaje a la condesa. También en los esponsales le donó muchos otros bienes, como castillos en la frontera, 100 mancusos de los recaudados en Zaragoza y todas las parias captadas de Lérida. Por lo tanto, Almodis tenía una base de poder propia muy potente. No era simplemente una condesa consorte. En el siglo XI observamos que las mujeres aristócratas seguían gozando de un gran protagonismo político en toda la península ibérica.
Ramón Berenguer I había solucionado el conflicto con Ermessenda, tenía asegurado el cobro de parias y había ganado muchos vasallos. Probablemente por su poder tan superior, Mir Geribert perdió seguidores y se refugió durante un tiempo en la Tortosa dominada por el rey de Zaragoza. No se rindió sin antes recibir garantías de clemencia del conde, por lo que hubo un proceso negociador. En la sentencia contra Mir Geribert de julio de 1058, el barón fue obligado a pagar 15.000 sueldos, equivalentes a 300 onzas de oro, y a jurarle fidelidad. Tuvo que renunciar a algunos castillos importantes, como el de Besora o el del puerto de Barcelona en Montjuïc, pero a cambio se le reconocieron algunas propiedades conseguidas por la vía de los hechos. Como era habitual en las relaciones feudales, no se trataba de buscar una victoria total, sino de un compromiso aceptable y realista en base a la relación de fuerzas. En 1060, Mir Geribert encabezó una expedición contra el castillo de Móra d'Ebre, cerca de Tortosa, para redimirse y mostrar fidelidad. Pero la campaña fue desastrosa y él y muchos de sus hombres perecieron. El conde de Barcelona compró más propiedades de la familia vizcondal para evitar que pudieran volver a levantarse contra él, y en general la década del 1060 se caracterizó por una actividad frenética de compras de castillos y propiedades rurales para afianzar el poder condal. 1058 fue el año triunfante de Ramón Berenguer I, que culminó con un multitudinario acto de consagración de la Catedral Románica de Barcelona. En el acta del evento se expresó la legitimidad de la dinastía condal como independiente de los reyes francos por la gracia de Dios, después de la destrucción causada por Almanzor en el 985. Cita: «Debido a los pecados de los hombres, el pueblo pagano prevaleció, y Barcelona fue capturada, y sus habitantes fueron asesinados, sus santuarios destruidos y los altares derribados junto con los ministros del orden sagrado. Pero Cristo, también dispuesto a tener misericordia, recuperó más tarde la mencionada ciudad, expulsando a los perniciosos paganos y por sucesión hereditaria la entregó a los condes cristianos, de cuya línea o genealogía natural provenía el glorioso conde y marqués Ramón Berenguer, quien se convirtió en el campeón y baluarte del pueblo cristiano. Y mediante su victoria, con la ayuda de Cristo, los adversarios paganos de los cristianos se convirtieron en sus tributarios, de quienes, oprimidos más por todos sus predecesores y puestos en fuga, obtuvo muchas victorias triunfales y amplió las fronteras de los cristianos». Fin de la cita. El avasallamiento de los condes catalanes. La consolidación de la autoridad de Ramón Berenguer I llevó a que sus relaciones con otros condes cambiasen. La guerra con el conde de Besalú se dio por terminada en octubre de 1057, con la firma de una conveniencia, uno de esos documentos que regulaban las relaciones políticas y sociales y que vimos en el episodio 65, Señores, Vasallos y Renta, la España feudal al desnudo. Guillermo II de Besalú se declaró vasallo del soberano barcelonés y prometió su auxilio militar, salvo si era contra los musulmanes, en cuyo caso la participación era voluntaria. A fin de evitar más conflictos, el feudo de dos castillos disputados se resolvió a favor del vasallo, y el matrimonio con Lucía de la Marca quedó cancelado. Esta se casó el año siguiente con el conde Artal I de Pallars-Sobirà, y tuvo un papel relevante como condesa regente. Gracias a esa unión, Ramón Berenguer I ganó dos castillos, y se atrajo a ese conde pirenaico a su órbita de influencia. En noviembre de 1058, en un momento en que Lérida y Zaragoza dejaron de pagar parias, Ramón convirtió en vasallo al conde de Cerdaña para conseguir su fuerza militar para cobrarse los tributos andalusíes. A cambio, prometió pagarle la nada desdeñable cifra de 3.090 mancusos anuales y ayudarle a ampliar la marca de Oluges, la estrecha franja entre Urgel y Osona que todavía permitía a Cerdaña hacer frontera con Al-Ándalus. También hubo un acercamiento a Ampurias sin más motivo aparente que la riqueza, poder y prestigio alcanzados por el conde de Barcelona. Como ya había mencionado en el episodio 43, los condados catalanes 910-950, en septiembre de 1064 se produjo la consagración de la iglesia de Castellón de Ampurias, a la que asistieron los condes de Ampurias, Besalú y Barcelona, junto a otras autoridades. Así se oficializó el cambio de capitalidad en el condado de Ampurias, tras el abandono progresivo de San Martí de Ampurias, heredera de la Emporión griega y romana. A lo largo de las décadas de los 1050 y 1060, Ramón Berenguer I convirtió en vasallos a los condes vecinos, excepto por los de Pallars Jussá y Rosellón.
El primero fue Ermengol III de Urgel en 1051, seguido de nuevos acuerdos en 1058 y 1062. Le siguieron el conde de Besalú con fidelidad definitiva en 1057, los de Pallars-Sobirà y Cerdaña en 1058 y el conde de Ampurias en 1067. Gracias a los tributos de Al-Ándalus y a su habilidad política, el conde de Barcelona puso los cimientos para la formación política de Cataluña. Eso sí, los condes vasallos seguían siendo más independientes que lo contrario, pues no es como si fueran unos gobernadores reemplazables a voluntad de Barcelona. Ramón Berenguer I había empezado a usar las conveniencias feudo-vasalláticas desde una posición de debilidad, pero al ganar poder y riqueza, fueron los demás varones los que buscaban llegar a acuerdos con él y convertirse en fieles. Las conveniencias fueron un instrumento para articular el poder y las relaciones jerárquicas del feudalismo catalán, mientras que los castillos, vasallos y el oro fueron la moneda de cambio. Ramón fue el artífice del estado feudal que caracterizó el Condado de Barcelona en las décadas venideras, un estado que pasó a ser una red de lazos personales y jerárquicos formalizados en acuerdos por escrito. Compra de condados en Occitania. Ramón Berenguer no sabía qué hacer con tanto dinero que acumuló, y puso sus ojos en lo que pasaba al norte de los Pirineos, en Occitania. A mediados del siglo XI, la familia condal de Carcassona se había fragmentado por muertes y sucesiones complicadas, y hacia el 1060 solo quedaban mujeres con derechos al título condal. Eso generó disputas con múltiples personas con derechos parciales, incluyendo los condes de Tolosa, Foix y Cerdaña. Una hermana de Almodis de la Marca, casada con un miembro de la familia Trencabel y necesitada de liquidez y protección frente al conde de Foix, optó por vender sus derechos al soberano de Barcelona. Esto se hizo con una serie de operaciones entre 1067 y 1070. Los Trencabel vendieron primero el gobierno de la ciudad de Carcassona, el obispado y otros bienes por 1100 onzas de oro, luego el pequeño condado de Rases por 1000 onzas y finalmente sus derechos completos sobre el condado de Carcassona por 2000 onzas de oro. Además hubo otras compras de derechos al resto de titulares por sumas más pequeñas, siendo la más destacada la de otra mujer de linaje casada con el conde de Cerdaña, que cedió sus derechos en 1070 por 400 onzas. Con estas operaciones, los condes de Barcelona pasaron a ser los titulares legales de Carcassona y Rases por unas 5.000 onzas de oro, equivalentes a 50.000 mancusos tras la devaluación de los mancusos de 1056. Dinero que solo pudieron pagar gracias a los tributos extraídos de Al-Ándalus. Ramón Berenguer entregó en feudo la gestión de los dominios transformados en vizcondados, mientras que los Trencabel, vizcondes de Béziers y Agde, se distanciaron de Barcelona y en 1082 se aprovecharon del vacío de poder ocasionado por el asesinato de Ramón Berenguer II para hacerse señores de Carcassona. Parece que la compra de los mencionados condados occitanos servía para dar una herencia a Ramón Berenguer II. Pero quizás Almodis maniobró para que fuera el hijo primogénito de su marido, de su primer matrimonio, el que se quedara con ellos mientras que sus hijos se quedarían con los dominios más importantes. Esto tuvo trágicas consecuencias para Almodis, como veremos en un futuro episodio. En 1071 hubo un pleito para ver quién tenía jurisdicción sobre el castillo de Laurac, en la frontera entre Tolosa y Carcassona. El conde de Tolosa no pudo probar que el castillo le hubiera prestado fidelidad en algún momento, pero se lo vendió a Ramón por 10.000 mancusos de oro. Si pagó tanto por un castillo que ya era suyo por derecho, fue porque lo que pagaba en realidad era el reconocimiento de Tolosa de la titularidad barcelonesa de los condados de Carcassona y Rases para ahorrarse una guerra. Las relaciones entre los condados catalanes y los occitanos no eran nuevas. Las diócesis del sur pirenaico todavía dependían del arzobispado de Narbona, y los linajes condales de las dos vertientes del Pirineo llevaban varias generaciones casándose entre sí. Pero la compra de Carcassona y Rases fue un paso más allá, que puso los cimientos para la expansión catalana en Occitania y los conflictos vividos en ese espacio en los siglos XII y XIII. ¡El veredicto! La figura de Ermessenda recibió un juicio frecuentemente negativo en la historiografía. A Ramón Berenguer I se le describe como el constructor de un estado que puso orden, a ella como una mujer ambiciosa que se resistía a soltar el poder. Incluso se le cuestionan sus derechos sucesorios.
Pero Ermesenda no hizo nada distinto de lo que hicieron todos los hombres de su linaje: defender los derechos que había heredado y las rentas que le correspondían por ley. Si alabamos a un conde cuando lucha por mantener y expandir su autoridad, pero cuando lo hace una condesa la calificamos de ambiciosa, entrometida, codiciosa y temperamental, entonces estamos aplicando un claro sesgo machista. Así que cuidado con eso, porque hay que aplicar una misma vara de medir. Y con eso, el veredicto termina. Si te ha gustado el episodio, por favor dale a me gusta y compártelo para ayudar en su difusión. Y confiesa si habías oído hablar de este conde tan importante de la historia catalana. Suscríbete si no lo hiciste ya y asegúrate de consultar todo el catálogo de episodios que he hecho, que igual queda mal que lo diga yo, pero es de lo mejorcito que puedes encontrar sobre historia de España. En el próximo episodio nos enfocaremos en la expansión del Reino de Aragón y del Condado de Urgel, que culminó con la toma de Barbastro, y la fuerte reacción que eso provocó en las taifas de Al-Ándalus. Gracias por llegar hasta aquí y hasta la próxima.